Equipo, que nos quede un excelente capítulo, que lo disfrutemos, que lleguemos a muchas personas y que, que cada vez se sume más gente a este tema de arquitectura. Bien, pues listo, vámonos. Venga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos arquitectos empresariales a un capítulo más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Yo soy Carlos Moctezuma y como siempre me acompaña el LeBron James de la arquitectura empresarial, Israel Tavares. ¿Cómo estás, Isra? Y ya te habías tardado con esa referencia porque tú sabes que me encanta el básquetbol. Sí. Entonces, muy bien, Charlie, bien contento porque la semana pasada llegamos a más de 600 suscripciones a nuestro canal de YouTube. Entonces, ¿tú crees que lleguemos a los 1000, amigo? Quiero ser optimista, yo creo que sí, y a lo mejor lo pasamos por un poquito más. Ojalá nos sigamos dando like y mucho cariño en este espacio. Sí, por favor, denle click a la campanita, compartan este podcast para que más gente pueda aprender junto con nosotros de las experiencias de arquitectura empresarial. Entonces, denle, por favor, compartan los videos y bueno, ojalá que pues sea de mucha utilidad para todos los que nos escuchan. Charlie, estoy bien contento, amigo, porque tenemos un súper invitado que ya llevamos rato de conocerlos. De hecho, coincidimos tú y yo hace 5 o 6 años atrás en un proyecto en donde él estuvo liderándolo y pues definitivamente era una de las personas que más promovía la arquitectura empresarial. Entonces, si me lo permites, me gustaría rápidamente presentarlo a la audiencia. Él es Andrés Pérez. Andrés actualmente es Cloud Solution Architect de Microsoft. Anteriormente tuvo otras posiciones estratégicas en diferentes organizaciones, como por ejemplo en EPM, que fue donde lo conocimos. Él era arquitecto empresarial en empresas públicas de Medellín y bueno, ha pasado por diferentes roles, diferentes posiciones en diferentes empresas, ha trabajado en organizaciones muy grandes en Colombia, como sería en el grupo Bancolombia, también ha trabajado en empresas de tecnología muy importantes como Oracle y en cuestiones de estudios, pues bueno, como te has de imaginar, tiene todas las certificaciones y diplomados que existen alrededor de la arquitectura. Recientemente, el más reciente diplomado o certificación tiene que ver con Microsoft, de fundamentos de Azure, que ahorita también nos va a explicar un poco más qué está haciendo en Microsoft el buen Andrés. Bueno, obviamente certificado en TOGAF y muchas otras diplomados y certificaciones. Además, pues obviamente tiene pues una serie de experiencias, de proyectos, perdón, en arquitectura empresarial. Pues entonces, Andrés, muchas gracias por acompañarnos, amigo. Gracias por aceptar la invitación. Y pues antes que nada nos gustaría saber cómo estás, cómo te ha ido con el tema de la pandemia. Cabe mencionar que no mencioné de dónde es, creo que todo el mundo ya dedujo de dónde es y además su acento es irreconocible. creo que todo el mundo va a saber de dónde es originario. Así que, amigo, muchas gracias. Andrés, ¿cómo estás? Un gusto, Israel, un gusto, Carlos, en volverlos a saludar, sí, como dicen, y a todos, pues, nuestra audiencia de entusiastas por la arquitectura empresarial. Datamos de tiempos atrás en proyectos que nos hemos cruzado ya en varios, y no, muy bien, trabajando desde la casa, un gusto compartir con ustedes y siempre me siguen llamando muchos colegas a compartir experiencias de arquitectura empresarial. Entonces, qué bueno poder compartir con ustedes y de pronto compartir experiencias con quienes nos siguen de este camino y este tema que es la arquitectura empresarial que a todos nos apasiona tanto. Oye, Andrés, perdón, Charlie, que te interrumpa. Sé que por ahí traes una pregunta en el tintero, pero es que algo que no mencioné ahorita en la introducción de Andrés, y tú me corregirás si me equivoco, tú llevas en el mundo de la arquitectura aproximadamente 14 años. Entiendo que por el 2006, 2010 estuviste trabajando en una empresa que se llama NetSac, no sé si por ahí la has de ubicar, y empezaste Correcto. Como a hacer tus primeros pasos en arquitectura empresarial. ¿Sí es correcta la información? Correcto, y todo esto empezó con, cuando salí al mundo pues, del trabajo laboral, empezó a pegar el tema de TOGAF 8, inclusive por ahí me certifiqué en TOGAF 8, que fue el primero de todos, y fue cuando
todo el mundo empezó a pensar, bueno, ¿cómo uno la planeación estratégica de mi empresa? ¿Cómo uno los procesos? ¿Cómo uno la tecnología? Realmente que eran silos de negocio que tienen cada una de las empresas y no tenían como una visión estratégica y holística que realmente permitiera conseguir los objetivos de una forma estructurada y que todos avanzaran como al mismo ritmo y hacia el mismo objetivo. Entonces, ahí para no extenderme, empecé un poco los que tenían más apetito de este tema era la industria financiera. Entonces empecé a dar como mis primeras consultorías de qué es arquitectura empresarial, cómo es el gobierno y aclarar, me parece muy importante eso, de que no es un proyecto, es que a veces la gente le ponía la connotación de voy a hacer el proyecto de arquitectura empresarial y realmente es una práctica que cuando se instaura en la empresa es indefinida, entonces no es un proyecto que es un esfuerzo definido, sino que cuando te embarcas en esta metodología y en este cuento, realmente es un matrimonio como de por vida que estás adquiriendo en la empresa y que obviamente pues buscas es tener resultados positivos del lado de negocio y de tecnología. Correctísimo. Oye, Andrés, como dirían ustedes, me voy a devolver un poquito, también darte la bienvenida. No sé, es qué gusto volverte a ver y volverte a escuchar. Y justamente por todos estos caminos que has tenido y diferentes roles, se nos surgió la primera pregunta que es, ¿qué es un Cloud Solution Architect? ¿De qué se trata? Porque últimamente hemos platicado mucho de esas modas, ¿no? Y como que ahora toda la nueva ola tecnológica se pegó hacia la nube, pero realmente si se puede llamar nuevo puesto o rol, ¿qué es, Andrés? Vale, y yo quiero remontarme que cuando realmente hace un par de años mirábamos un arquitecto, empezó como que un único rol, un rol transversal, como de tratar de definir los componentes de una solución, cómo se integraban, cómo acompasar requisitos funcionales y no funcionales. Después empezó a tener como una división natural, arquitectos de data y arquitectos del lado de tecnología, de infraestructura o inclusive de aplicaciones. Había tres tipos de arquitectos y ahí no tenían sabor de nada. Era el arquitecto del dominio particular. Cuando hace 10 años yo creo que empieza la explosión de la nube, que ahí fue el primero AWS que empezó a sacar como servicios de cómputo en la nube y la gente decía, ¿eso qué es? Empezó a madurar un nuevo rol porque realmente hay que hacer una transición de los sistemas y la forma como se arquitecta en tierra a definir lo que se llama ese Cloud Solution Architect. Entonces, básicamente, esta división de arquitecto lo que tienes un conocimiento de los componentes que se tienen en nube para arquitectar distintas soluciones y pues obviamente muy importante de las soluciones que precisamente pueden ser cloud native y que se apalancan en todos los servicios de la nube, lo que denominamos serverless y tienen tecnologías pues que realmente posibilitan tener arquitecturas muy robustas. Entonces se encarga de ayudarle al cliente a transicionar y a definir arquitecturas nuevas y modernas que le permitan pues migrar sus sistemas de tierra a nube de la mejor manera, aprovechando como todas las ventajas que tiene nube en cuanto a flexibilidad y en cuanto a crecimiento elástico y con eso pues que realmente tenga un buen aprovechamiento de la nube y realmente pues se apalanque en pilares de resiliencia, de costo eficiencia, de gestión de políticas, de administración, entonces que tenga un buen uso de la nube. Mi objetivo y el objetivo de los Cloud Solution Architects, y particularmente pues ahora que estoy en Microsoft, es que el cliente tenga un buen uso de la nube, más allá de comercial y de ventas, que la usen bien para los objetivos que tienen trazados y que su transición a la nube sea lo mejor posible en el tiempo. Oye, Andrés, ¿y cuáles dirías que son los requisitos para convertirte en un Cloud Solution Architect? Es decir, ¿cuál es como el path que... Porque yo no sé si tú cuando empezaste en este mundo de arquitectura pensaste en de que algún día voy a ser Cloud Solution Architect, porque tal vez hace, No. en aquellos años no creo que hubiera, No, no, no. pero los que te están escuchando y van empezando en este mundo y que les llama la atención del tema de la nube, ¿cuál dirías tú que son esos requisitos o esas habilidades que un Cloud Solution Architect necesita para llegar a la posición? De acuerdo. Lo voy a mencionar desde la experiencia propia, cada uno tendrá una idea de cómo es el camino para llegar a arquitecto, pero a mí Claro. me parece muy importante inicialmente haber sido desarrollador. Haber sido desarrollador, haber tirado código en la plataforma que sea, que para mi caso en mis inicios fue .NET y Java.
Entonces, haber tenido experiencia con código para haber vivido de primera mano, no sé, patrones, problemas y haber tenido posibilidad de ejecutarlos, porque cuando subes al nivel de arquitecto, pues, y es el tema de pronto de la crítica entre developers y arquitectos, todo compila, como dicen en el diseño de los componentes, en Visio, en Trovio, todos los componentes ahí compilan. Entonces, parte de que te acerques a la problemática que tiene el desarrollador es que de alguna forma pruebes lo que estás diseñando, de pronto des un poquito más de detalle técnico de lo que estás haciendo para que realmente la transición hacia el desarrollo sea lo mejor posible. Obviamente ahí yo hice una transición como al arquitecto más de componentes y de tecnología en aplicaciones, ya más para definir cómo los equipos de desarrollo se enfrentaban a distintos problemas y hacer también la transición ya con el cliente, porque un desarrollador puede que reciba los requerimientos directamente, no sé, de un lead técnico, de un product owner, pero ya cuando estás de arquitecto, digamos, transicionas a entender un poquito más del lado del cliente cuáles son los requerimientos de negocio y tratar de imaginarlos como serían a nivel tecnológico. Entonces, ahí pasé al de tecnología y cuando quiera hacer uno la abstracción al empresarial, ya uno dice, uy, no, venga, listo, entonces tengo que aprender de otras ramas, tengo que aprender de procesos, tengo que aprender de estrategia, tengo que aprender de gestión humana, de cómo es la gestión de los recursos. Entonces, digamos que uno va perdiendo especificidad o detalle técnico en el drill down, pero va ganando conocimiento holístico. Entonces, ya va haciendo una apertura en el conocimiento que tiene, mucho menor detalle técnico, obviamente, pero el nivel de conversaciones que va teniendo, obviamente, pueden ser más a nivel directivo y más apoyando como la estrategia de la organización. Entonces, yo creo que esa transición como de haber sido desarrollador, arquitecto técnico y después irse por el empresarial, le da a uno un bagaje como que ya puedes hablar con cierta autoridad de cada uno de los temas, porque no entraste como quien dice siendo gerente de una, que no has vivido los problemas de ser un directivo a nivel medio o de ser un analista como tal. Entonces, creo, a mí me parece que naturalmente uno obviamente puede salir de la universidad ambicionando ser arquitecto, pero debería tener como un recorrido natural, obviamente para que queme distintas etapas y distintos roles y lo haga de la mejor manera. Esa ha sido como mi experiencia personal. Correcto, y me gusta mucho la definición porque estoy seguro que, o sea, decías de que para poder adoptar la nube lo más rápido posible y sin tantas dolencias. Y pues también lo que busca el arquitecto empresarial, ¿no? O sea, aquí es exclusivamente nube, pero pues seguro, yo te imagino como de que a lo mejor te llega un requerimiento de un cliente de, ok, vamos a hacer nube, y empiezas a pensar en datos, en negocio, en aplicaciones, y ya casi haces como un TOGAF siendo completamente de la nube, ¿no? Entonces siento que por la definición que nos dicen son como muy de la mano, como que son aliados porque muchas veces como que decimos, es que son dos arquitectos diferentes, son dos mundos diferentes y es como que se rechazan o son completamente divididos, pero entonces, por lo que me comentas, sí tienen como mucha relevancia y sería como el camino hacia la arquitectura de nube. Se me hizo súper interesante, Andrés. Y hablando de todo esto, este tema, yo quería aventarte una flor porque en el proyecto que estuvimos juntos, me llamó mucho la atención cómo compartías tu visión de arquitectura. O sea, casi te volviste una referencia y yo quería preguntarte de cómo le hiciste para compartir tu visión de arquitectura y de objetivos y de visiones, porque cuando empezamos en la capa de estrategia era, háblale a Andrés, es que Andrés es el que sabe. Cuando nos íbamos con datos, oye, es que Andrés no tiene bien definido. ¿Cómo lograste para compartir toda esta visión? Porque realmente era bien complejo y tú la tenías muy clara, ¿no? Entonces hablamos con Johan, con Judith, con muchas partes y como que esa pasión incluso la contagiabas y cuando llegamos nosotros a trabajarlo era igual, o sea, desde el día uno que te conocimos nos pusimos así las pilas de, es que esto es lo que buscan y ya cuando nos empezaste a decir que no quiero arruinarte a lo mejor el chiste de qué es lo que buscaba esta empresa, pues como que nos hizo el clic, pero ¿cómo ves este punto de compartir ciertas visiones empresariales, Andrés? Claro, y en eso les cuento a mí cuando entré a EPM particularmente, que fue donde tuvimos el proyecto, me entraron con un reto, me dijeron, aquí queremos adoptar arquitectura empresarial, usted está certificado en TOGAF, órale, pues como, realmente, éntrale al reto. Entonces, yo les voy a contar varias experiencias y cómo logré
un entendimiento mediano, porque realmente uno pues desearía que varios conceptos pero al menos que todos hablaran un mismo lenguaje. Entonces, cuando yo entré, realmente lo que empecé a hacer es primero hablar como a todo nivel, a ser un evangelizador. Ya no me preocupé tanto por todo, sino empecé a tener conversaciones a todo nivel. Y lo primero que me entré, curiosamente, el primer error que cometí es, en todas las reuniones hablaba de TOGAF y hablaba de unos términos muy TOGAF. Entonces hablaba de metamodelos, hablaba de marcos metodológicos y realmente cuando iba a estrategia, proceso, a gestión humana, sentía como ciertas barreras, o sea, otro de tecnología que me va a hablar con acrónimos, que me va a hablar de cosas súper tecnológicas que no va a entender. Entonces, ahí cometí varios errores porque al final la gente me entendía el 20% de lo que conversaba y se me quedaba en la reunión la esencia. Entonces, la primera lección es empecé a dejar de hablar de nombres de TOGAF. Entonces, si mi organización lo entendía como planeación estratégica, transformación, yo empecé a hablar de ese lenguaje. Yo empecé a tomar estrategia, le hice transformación y le llamo a un proyecto, no sé, PM sin fronteras. Yo empecé a hablar en ese término. En tecnología le dicen, no sé, los componentes tecnológicos, procesos hablan de BPMN. Entonces yo empecé a tomar como los términos de cada dimensión. Y al final traté de hacer un discurso de, el objetivo que yo quiero es que todas las dimensiones que gobiernan esta empresa, digamos, todas se hablen, que tengamos un punto único que es la estrategia y que definamos a partir de esa estrategia cómo vamos a llegar de forma compasada, o sea, cómo vamos a definir los procesos, la tecnología y los datos, porque yo les hacía ejemplos como fáciles. Yo puedo revisar como la madurez que tiene el proceso financiero y a nivel de recursos, no, tenemos los MACs, tenemos los analistas financieros que tienen doctorados, pero cuando miro la herramienta, estamos haciéndolo en Excel. Cuando miro los datos, realmente estamos moliendo Exceles cada uno en su máquina y revisando los datos que le dan. Entonces yo digo, pues el nivel de madurez de cualquier capacidad organizacional está medida casi que por el eslabón más débil. Entonces, ahí fue como cuando empecé a decirles, venga, si todos maduramos las capacidades con las dimensiones de la arquitectura del tiempo, vamos a lograr un objetivo mucho más rápido. Entonces, mi experiencia de evangelización fue dejar de hablar tanto de MODAF, DODAF, TOGAF, SACMAN y empezar a hablar de lo que el negocio entendía y que entendieran cuál era mi propósito último, era que todos estuviéramos acompasados, más allá de que si Andrés implantó TOGAF, no. Yo creo que al final hablábamos era de arquitectura empresarial, que fue como el que quedó, la visión que quedó desplegada. Y es que algo que me hiciste recordar, Andrés, es que al final del día los estándares o los marcos de referencia se hicieron para las empresas y no las empresas para los Acuerdo. estándares, porque creo que ahí por mucho tiempo los arquitectos teníamos esa confusión y queríamos que las empresas se ajustaran a SACMAN, a TOGAF, a DOTAF, a FEAF, todos los marcos de referencia que existen, cuando en realidad, como te decía, yo creo que los marcos de referencia están hechos para que se ajusten a las empresas, ¿no? Entonces, de alguna manera tú te anticipaste y promovías ese pragmatismo o esa forma de acercarse a los usuarios de una manera pues más coloquial, ¿no? O sea, sin ser tan técnico, aun cuando vienes de un perfil de desarrollador, pues lograste hacer ese cambio, ¿no? Oye, Andrés, déjame regresarnos un poquito más a la actualidad, al tema que Ujú. hoy día estás viviendo. Sí, Porque tú hablas de la estrategia y claramente una de las estrategias que las empresas están viviendo a raíz de la pandemia es irse a la nube. O sea, ya la mayoría de las empresas tienen en su cabeza o en su estrategia, en su plan estratégico, pues buscar proveedores de hosting, de SaaS, de PaaS, de diferentes modalidades. Pero tú como arquitecto en la nube, ¿cómo empieza una empresa a migrarse a la nube? O sea, ¿por dónde empieza? ¿Por las aplicaciones críticas? ¿Por las aplicaciones departamentales que no tienen impacto al cliente? ujú. ¿Cómo buscas a un proveedor de la nube? O sea, ¿qué sugerencias les haces a aquellas empresas que dicen, me quiero en la nube, pero no sé por dónde empezar? ¿A poco me llevo el sistema bancario? ¿Me llevo el core system? ¿Cuáles dirías tú que tienen que tomar en cuenta? ¿Cuáles dirías que son esas 3 o 4 puntos importantes de que validen bien esto o aquello? De acuerdo, sí. Y digamos, la pregunta que más nos encontramos hoy con cualquier empresa que uno visita es el tema de moda. Quiero el Journey to Cloud. Quiero irme para la nube.
Y uno a veces inclusive hace más preguntas de doble clic de por qué se quiere ir a la nube. Obviamente el interés de las empresas como Microsoft, como AWS, todas es que el cliente esté en la nube, pero más allá de eso, hay unos drivers de negocio que traen a la nube y habilitan eso. Entonces, mm, a muchos clientes no la tienen tan clara, es más también a veces porque todo el mundo está en la nube, entonces yo como me voy a quedar atrás. Pero realmente es como tú dices, hay que empezar a hacer unas preguntas. ¿Cuáles son tus drivers para irte a la nube? Entonces, unos pueden decir, listo, yo quiero cambiar mi modelo de costos y quiero cambiar la inversión que hago a nivel de CAPEX por OPEX, porque realmente cuando ves la infraestructura tradicional es un ciclo de inversión a 5 años y un ciclo de refresh de servidores y etcétera. Entonces, lo primero a lo que llegan en conclusión las empresas es, yo no soy de tecnología, yo soy un banco, yo soy un utilities, yo soy una empresa de manufactura, entonces mi core de negocio no es tecnología y yo resulta que estoy teniendo que operar data centers con enfriamiento, con racks, con sistemas biométricos de seguridad y eso me está haciendo un desenfoque de mi equipo tecnológico hacia lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Realmente llegar rápido al mercado con nuevas aplicaciones, con nuevas formas innovadoras de llegar y capturar nuevo público. Entonces, ahí es lo primero de la nube, es que no hay impedimentos en que si tenés una idea, despliegues hoy un servidor y si esa idea funcionó mañana 100 y no tenés que realmente estar esperando pues a que te llegue un servidor, que se aprovisione, no sé, en 2 meses, que tengas contratos con un proveedor de infraestructura, otros contratos con un proveedor que te administre esa infraestructura. Entonces, hay empresas que llegan y me dicen, yo quiero innovar. Entonces, la nube es perfecto. Cierra lo que tienes on-premise, cierra en cuanto a crecimiento, empieza a crecer en aplicaciones que crecen en la nube y no vas a tener problemas de elasticidad, de costos controlados. Si la idea funcionó, crece solita orgánicamente. Si no funcionó, paras y no pagas más, porque es un modelo de paga de pay as you go. Entonces, ese es un driver que es muy atractivo y muchas empresas han empezado el camino diciendo, yo quiero ser innovador y la nube es un caso de uso perfecto. Pero el segundo, y para no extender como mencionaba, hay otras que llegan y me dicen, en un año se me acaba el contrato del data center, ¿qué hacemos? Yo me quiero mover a la nube, entonces ahí es más un approach de lift and shift, quiero mover mis plataformas, quiero realmente empezar a crecer dentro de la nube, pasar los aplicativos que hoy tengo, entonces para ellos también es un caso de uso perfecto empezar a mover las cargas y cambiar el esquema que tienen on-premise como dentro de la nube. Entonces, todo depende de ese tipo de conversaciones. ¿Qué es lo que te mueve? Un tema económico, un tema de transformación, un tema de innovación, un tema de, no sé, tengo muchas aplicaciones, como decías, en el stack tecnológico viejas que necesito modernizar. Entonces, hay que guiar al cliente como a tener ese driver y a partir de ese driver plantear como unos hitos en el tiempo que sea el mejor camino pues para llegar a ese estadio que quieren llegar dentro de la nube. Correcto, y mira, volviste, Andrés, a decir problemas de negocio. Yo pensé que ibas a decir como los tips como técnicos, ¿no? Entonces está súper, súper bien porque no sé, o sea, yo pensé de que, o sea, al ser arquitecto nube, yo tenía esa impresión de que no, pues nos va a contestar de ceros y unos y volviste ya al negocio, entonces está súper padre, ¿no? Yo creo que el rol de arquitecto empresarial, porque yo he, como hablar, he mutado de desarrollador, arquitecto de aplicaciones, arquitecto empresarial, volví al mundo más de arquitecto de soluciones de nube, pero yo creo que eso ya nunca se le va a uno, o sea, el speech de hacer preguntas de negocio, de cuál es la estrategia, de para dónde van, qué les conviene más, independiente pues de que el driver al final sea la nube, yo creo que eso, los que son apasionados por arquitectura, yo creo que ya uno nunca elimina eso del speech. Sí, ya es parte de nosotros, ¿no? De hacerlo de esta manera. No, pues súper, súper interesante, Andrés. Oye, quería hacerte preguntas del proyecto anterior, pero siento que ya regresarte de nuevo hasta ese mundo entre presente y futuro te vamos a volver loco, Andrés. No, no hay ningún problema. Entonces, pero puede ser interesante a la mejor audiencia para que vean el arquitecto empresarial de antes y ahora, como nube. Entonces, perdón, pero permíteme regresar de nuevo. Hubo una vez una pregunta que me hiciste en el pasado y me gustaría ver si te acordarás que me decías, oye, ¿y Ujú. cómo medimos el éxito de la arquitectura empresarial? ¿Se puede medir por los procesos, por lo que apagaste de aplicaciones, por los datos que aseguraste?
Y yo no te la pude contestar en ese entonces. Yo te Ujú. dije, Andrés, déjame revisar con Edgar Cantú, déjame revisar qué framework te puedo poner, qué bibliografía te puedo poner, porque no estoy preparado para contestar esta respuesta. Entonces, y ahí empezamos a divagar, empezamos a lanzar luego digo, nos aventamos un cigarro mental tú y yo y empezamos a lanzar ahí como algunas ideas, pero Ujú. ahorita haciendo ya match entre pasado y presente, ¿cómo podrías decir que sería como el éxito de la arquitectura empresarial? ¿Cómo se podría medir? Tocas un tema muy interesante porque cuando uno empieza, mete a una empresa como a adoptar arquitectura empresarial, al final parece uno como en el plano de las ideas, porque está uno uniendo conceptos estratégicos de aplicaciones, de datos, tecnología, y al final le dicen, no, pero usted finalmente ¿qué va a entregar? O sea, ¿cuál es el resultado tangible de adoptar esta metodología? Entonces, hay como varias recomendaciones, porque, como les decía, cuando uno va, digamos, como tal, los marcos de referencia, es medio confuso la cantidad de indicadores, la cantidad de comités, la cantidad de temas que proponen, que a la hora de la verdad en la práctica es como si uno solo viviera por metodología. Yo ahí sí fue cuando adopté como, no sé, un approach mucho más pragmático, y lo que hicimos en cada dimensión para medir el éxito fue centrarnos en uno, dos o tres indicadores. Entonces, para el caso particular de PM, definimos que en tecnología era racionalización de aplicaciones. Teníamos un landscape como de 528 aplicaciones y nos trazamos una meta a 5 años de decrecer el 40% de ese landscape, porque realmente por obsolescencia, temas que no se estaban usando, bueno, etcétera. Tuvimos un indicador que nos atrevimos a definir y ese era el que se medía, mm, pues en periodos semestrales o trimestrales para medir el éxito. En procesos se medía obviamente la optimización de los tiempos alrededor de los procesos. Entonces, cuánto tiempo, recursos se iban decrementando con base pues a las mejoras que se hacían sobre el proceso. Entonces, nos centramos más en eso y obviamente acompañamos con metodologías de Lean, de Six Sigma. Entonces, sí ven que la arquitectura es como la gran sombrilla, porque no te va a decir cómo hacer optimización de procesos. Ahí tienes que irte a otra cajita de herramientas, pero tienes de sombrilla que la arquitectura te está diciendo que hay una dimensión para el tema de procesos. Y en estrategia, obviamente, ahí sí éramos muy Kaplan y Norton, full balance scorecard para medir los indicadores estratégicos por cada una de las dimensiones. Entonces, ahí mal que mal por cada dimensión, pues EPM definió un modelo propio de arquitectura y eran 5 dimensiones. Ahí al final teníamos como 15 indicadores. Pero aparte de este cuento, porque uno ahí se puede quedar hablando de cuáles indicadores hay, cuando íbamos a entregar el proyecto de arquitectura, lo mejor que fue que dijimos es déjenos hacer un piloto. Y un piloto iba a ser tangible los resultados de la arquitectura. Entonces la propuesta ahí fue la siguiente. Déjeme tomar un proceso o un subproceso, yo le hago todo el proceso y todo el proceso cuál es, voy a pintar el ASIS, porque es que, y ahí como para resumir al final, qué es lo que hace esta metodología siempre, que es como inclusive una forma de abordar proyectos en la vida. Pues, o sea, esto puede ser equiparable, uno lo puede hacer a muchos temas que ocurren en problemas diarios. Es, ¿cuál es el estado actual? Y el estado actual vuelve y juega en las dimensiones. La estrategia en procesos, en tecnología y en datos. Listo. Entonces uno pinta cuál es el estado actual. Listo. ¿A dónde queremos ir? Bueno, queremos ir a un proceso más liviano, queremos disminuir FTEs, queremos un proceso más costo eficiente. Entonces, en procesos pintamos un proceso, digamos, mucho más eficiente, como les decía, con metodologías de simulaciones de procesos. Pintamos los sistemas que había que cambiar, las integraciones que había que automatizar. Entonces, hicimos todos los modelos en el TUI y cuando fuimos a tangibilizar, le dijimos, si ejecutamos este plan, este roadmap que nos lleva de la CISA al TUI, vas a tener una reducción del 40% de los FTs del proceso. Vas a tener una automatización de tantos sistemas y tantas integraciones. Entonces, cuando nuestro VP vio eso, dijo, no, qué maravilla, implementemos eso. Nadie me había mostrado de forma tan elocuente los objetivos que iba a lograr por cada una de las dimensiones. Entonces ahí fue cuando sí dijeron, no, sigamos haciendo arquitectura empresarial. Pues si nos va a mostrar de esta forma tan coherente el mapa de ruta, a dónde vamos a llegar y qué objetivos de negocios vamos a lograr, pues realmente esta es la metodología que debemos seguir implementando. Pero miren que la clave es que no nos quedamos que vea que estas las dimensiones de PM, estos, porque al final pues uno no sabe ni cómo convence eso. Cuando lo hicimos tangible, la gente realmente empezó a entender, ah, bueno,
con esto puedo optimizar, con esto puedo mejorar, esto me da un camino para llegar de forma estructurada del punto A al punto B. Oye, Andrés, sin lugar a dudas, me queda claro que fue un proyecto muy interesante y tuviste muchas experiencias, pero me imagino que no todo fue miel sobre hojuelas. Debiste haber tenido muchos retos, de pronto hasta detractores al interior de la empresa. ¿Qué le dirías a un recién egresado que quiere entrar al mundo de la arquitectura empresarial? ¿Cuáles serían como tus 2 consejos que le dirías al Andrés que acaba de salir de la universidad y que le apasiona el mundo de la arquitectura empresarial? ¿Cuáles serían como tus sugerencias, recomendaciones? ¿Qué le dirías a ese arquitecto después de haber vivido este proyecto gigantesco en EPM? Súper. Lo primero es que a mí me parece que igual es muy relevante y súper interesante para entender la arquitectura empresarial, haber conocido los marcos y, pues, y si es posible certificarse en ellos. Eso definitivamente te da una estructura mental de qué es lo que hay que aplicar más allá de matrices, catálogos, de saberte de memoria todo. Es como una estructura mental del abordaje de la arquitectura. Y segundo es, a la organización donde vas a ir, lo que más hace clic es ser un advisor de industria a nivel de estrategia de esa organización. Entonces, si tú estás en una empresa de utilities o de, no sé, CPG, pues lo primero es que te empapes de dónde están las empresas, qué problemas tienen y cómo los están resolviendo, porque de esa manera tienes conversaciones de negocio donde puedes ir hilando con lo que pretende la arquitectura. Porque si te vas con un cuento, y vuelvo a lo que hablamos ahorita, muy técnico, muy de marcos metodológicos, realmente tiende a morir por inanición y seguro te dicen, bueno, vaya, haga su proyecto, pero hágalo en tecnología, pues eso no involucra ninguna otra dimensión, ni ninguna otra organización interna. Entonces, es como eso, tratar de hacer el esfuerzo por entender la industria, entender dónde estás y alinearte con la estrategia. Y de nuevo, no pelear por, no sé, como por cómo lo llaman, sino por el objetivo al final que persigues. Perfecto, pues arquitectos que están aquí escuchándonos ya vieron aquí algunos de los grandes tips de Andrés. Y Andrés, ¿qué crees? Se nos está agotando el tiempo, pero no sé si se te hizo tan rápido así como nosotros. Ahorita que volteé a ver ahí el tiempo, ya tristemente ya se nos fue, pero nos gustaría darte el micrófono completo para que les mandes algún mensaje de paz, lo que tú quieras compartir. Ahora sí que pregunta libre, lo que tú gustes compartirnos, adelante, será súper bien recibido para todos los arquitectos empresariales que por aquí nos escuchan. No, al final es agradecerles a todos pues que hayan tenido la posibilidad de escuchar el podcast. Definitivamente este tema es muy apasionante, si están en el que sigan obviamente estudiando, a veces como dice Israel y no les voy a mentir, puede ser desgastante, hay días y conversaciones que uno dice, mejor me dedico a un tema más técnico y ya no surto estas conversaciones. Pero si realmente les apasiona y lo único que sí es que van a sacar muchas ganancias, o sea, el aprendizaje de tratar de embarcarse una organización o asumir el rol de arquitecto empresarial es infinito y ahí van a tener la posibilidad de saltar a cualquier rol. O sea, ahí es indiferente, pueden saltar a estrategia, pueden saltar a cualquier dimensión sin problema. Entonces, si tiene un plan de carrera que de pronto les va a permitir ampliar su conocimiento y la forma en la que van a crecer en la organización, este rol definitivamente es súper apasionante y va a ser la puerta de entrada a oportunidades mucho más grandes. Totalmente de acuerdo, Andrés. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Te agradecemos todo, pues el conocimiento que nos regalaste en esta sesión. La verdad es que estamos muy contentos por haberte tenido y esperemos pronto volver a repetir una sesión como esta, amigo. Y bueno, pues arquitectos, como dijo Charlie, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Sin embargo, les volvemos a pedir que le den clic a la campanita, que le den compartir, que le hables al amigo acerca a tu compañero, a tu colega acerca de este podcast. Ya llevamos 27 episodios, así que pues muchas gracias a todos. Charlie, si no tienes algún comentario extra, nos despedimos. Igual agradecerles a todos arquitectos por todos sus comentarios, por todas las preguntas, por ser más ya de 600 y pues vamos por esos 1000, Irra. Y listo, Andrés, muchísimas gracias por compartir. Cuídense mucho y hablemos de arquitectura empresarial. Cuídense mucho, arquitectos. Bye.